El proceso de transformación se va a dar en la medida que las personas que trabajan contigo te acompañen en ese proceso. Creo que cuando queremos liderar procesos de transformación, justamente lo que tenemos que lograr es que todos hagamos recursos humanos. A veces no queremos ver las señales porque sabemos que si las vemos tenemos que tomar acción y eso nos da miedo. Lo importante es tener claro cuál es el propósito de la empresa, cuál es su visión, hacia dónde va y sobre eso armar la estrategia, en todo caso que te lleve al éxito. Lo que dices comunica y lo que no dices también comunica. Hola, hoy estamos en el segundo capítulo de Líderes del Cambio. Hoy estamos acá con Francisco Bach. Bienvenido, Francisco. Gracias, Franco. ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿tú? Bien. Contento de estar acá y poder hablar de cambio. Buenísimo. Para quienes no te conozcan, Francisco, cuéntanos un poco sobre quién eres. ¿Quién soy? Para empezar, me encanta la playa. Y profesional. Somos dos. Somos dos, ¿no? Dato relevante, data playa. La verdad que lo disfruto mucho. Es mi espacio para reconectar y poder regresar recargado a hacer lo que me gusta, que es generar transformaciones y liderar el cambio. Trabajo en Molitalia hace 7 años y medio. Hemos recorrido un camino muy bonito, transformando la compañía y volviéndola a poner en los escenarios como una compañía de elección para que la gente vaya a trabajar ahí. Mi experiencia un poquito viene en diferentes industrias. He pasado por servicios, por retail, por oil and gas. Bueno, y ahora los últimos casi 8 años en consumo masivo. Buenísimo, Francisco. Justo vamos a hablar de transformación, ¿no? Y algo curioso que vi, ¿no? Un poco antes de entrevista te conozco hace unos meses, pero creo que hemos hecho bastante match, ¿no? Coincidimos mucho últimamente y conversamos. Pero viendo un poco tu background, veo esto que has estado básicamente en 4 empresas, ¿no? Justo yo te contaba un poco mi experiencia previamente. He estado en más empresas. La tendencia ahora es que la gente se mueve mucho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando te mueves mucho no llegas a generar ese impacto, ¿no? De que muchas veces toma su tiempo, ¿no? Entonces, yo quería que nos cuentes un poco de tu experiencia en estas 4 compañías que han sido en básicamente creo que más de 20 años de experiencia laboral. Y que dentro de eso, ¿cuál fue? Siempre creo que hay un punto de inflexión, un punto de quiebre laboral y personal. ¿Cuáles fueron? No sé si fueron los mismos o conjuga. ¿O qué fue eso que de pronto marca un antes y un después en tu carrera como un líder que busca transformar y generar cambio en las empresas que está? Buena pregunta, difícil de articular, de darle toda la vuelta para que haga un poco de sentido y no contestarte cómo van pasando las cosas por mi cabeza, porque si la suelto así no nos vamos a entender acá. Mira, algo interesante, yo soy ingeniero zootecnista de la agraria. Yo no he estudiado ni psicología, ni Eso no sabía, eso industrial, no oí. ni nada de eso. Ya. Siempre he sido un apasionado por la naturaleza, por los animales, por la playa y esas cosas. Y terminando la universidad, las posibilidades de chamba eran bien básicas, ¿no? Era básicamente ir a vender alimento balanceado a las granjas. Y eso me hizo un poco mirar hacia otras cosas. Ahí es donde decido irme a estudiar a Estados Unidos, a un MBA. Y tuve la suerte de que alguien confió en mí para ponerme en una posición de recursos humanos sin que yo lo hubiese hecho antes. Y yo creo que ahí es donde yo empiezo a enamorarme de lo que realmente importa, que es trabajar con las personas y poder liderar a través de ellas. Vamos hablando de cambio y cuando yo veo mi carrera hacia atrás digo, caramba, cada vez que me he cambiado de chamba me he cambiado de industria. Y lo importante de los procesos de cambio es ir afianzando, pienso yo, competencias que te permiten adaptarte a lo que viene más adelante, ¿no? Si bien los procesos de cambio tienen que ser absolutamente estructurados y tienen que cumplir, digamos, todas las etapas del proceso de cambio para asegurar que este se da de la manera correcta, lo principal creo que es trabajar con las personas de cerca para que puedan desarrollar estas capacidades que les permite adaptarse a las nuevas realidades. Como bien dice, los procesos de cambio son largos, ¿no? O sea, en Molitalia 7 años y medio y nosotros recién hace 1 año y medio o 2 estamos viendo los resultados en los temas de cultura
en los temas de poder integrar quiénes somos como organización en cada cosa que hacemos, en lo importante que es hacer las cosas bien, más que enfocarnos solamente en el resultado. Esos son procesos que toman tiempo, que tienen que arrancar desde el principio. Y cuando digo arrancar desde el principio es, en las organizaciones tú tienes que cubrir las condiciones higiénicas primero. O tienes que pagar bien el sueldo, tienes que pagar las horas extras, las marcaciones tienen que estar bien, tienes que cumplir la normativa, y todo eso es higiénico. Y en un proceso de transformación, creo yo, es básico cumplir con lo higiénico. Y ahí arrancas, ¿no? Arrancas involucrando a la gente en el desarrollo de la visión, del propósito, de a dónde quieres llegar. Básicamente esbozar un sueño, ¿no? Por el que vas a chambear. Y creo que eso es lo que marca la pauta del cambio. Tener un sueño, un aspiracional, a qué quiero llegar. En mi caso particular, que resuena muchísimo con lo que me toca hacer en Molitalia, el propósito de Molitalia es precioso, dar lo mejor de uno mismo para que las personas disfruten más la vida. Y mi sueño es que lo mejor que le pueda pasar a alguien es venir a chambear a Molitalia. Que regrese a su casa y comparta en su realidad que hay un mundo más paja que les toca vivir. ¿Y cuál fue ese punto de quiebre, esa parte donde tú crees que hay un antes y un después, que todos tenemos, ¿no? En tu carrera, o en tu visión, o en tu... Porque yo creo que para generar un cambio uno tiene que pasar primero por un proceso de cambio. A veces se habla de que, oye, te contrato para que hagas un cambio, pero la pregunta es, primero, ¿tú ya cambiaste? ¿Tú ya te adaptaste a la realidad actual? Porque todo va cambiando, y si uno sigue siendo el mismo de antes, probablemente, ¿qué cambio vas a hacer si tú mismo no has cambiado? Entonces, a veces uno mismo le toca pasar por procesos de cambio. Lo conversamos hace un rato, ¿no? Un poco interesante tu historia, mi historia, de que siempre todos tenemos una parte de que hace que nosotros mismos reflexionemos y cambiemos, y que eso luego lo podemos capitalizar y hacer que impacte en las empresas que estamos, ¿no? Punto de inflexión para hacer recursos humanos específicamente, yo creo que fue mi experiencia de trabajo en Amazon. En Amazon yo fui gerente de operaciones de uno de los centros de distribución en Estados Unidos. Y si bien fue una experiencia extraordinaria, desde el lado agilidad mental, resiliencia, aprendizaje y habilidad para adaptarte a lo que venga, creo que me di cuenta que lo mío era algo que iba más allá, algo más cross, ¿no? Que era articular a través de las personas, no necesariamente siguiendo indicadores de operaciones y estableciendo procesos. Eso desde el lado profesional, digamos, carrera. ¿En qué momento de mi carrera me di cuenta que lo mío era hacer recursos humanos? Mi carrera se ha ido evolucionando y ahora creo que uno puede hacer recursos humanos, es interesante, ¿no? En ese momento yo dije, estoy en operaciones y en verdad yo quiero hacer recursos humanos porque tiene más impacto. Hoy día, después de, no sé, estamos hablando del 2010, 15 años, más o menos, desde que salí de Amazon y he estado dedicado a los recursos humanos, yo digo, uno puede hacer recursos humanos desde cualquier posición, ¿no? Y creo que cuando queremos liderar procesos de transformación, justamente lo que tenemos que lograr es que todos hagamos recursos humanos independientemente de la posición que ocupes dentro de la organización. Eso por un lado. Y por otro lado, el punto de inflexión en la vida es un poco más difícil de identificarlo. Creo que es un proceso que se va dando naturalmente, ¿no? Cuando tú te vas dando cuenta, cuando te levantas en la mañana y te miras en el espejo y dices, caramba, este pata no me gusta, ¿no? Tiene cositas que tiene que cambiar. Y creo que ese es un proceso que la vida te lleva, la experiencia de la vida te lleva a eso. Cuando uno va evolucionando en la carrera, uno se le empieza a creer a veces, ¿no? Y es interesante porque te mueves en la ambivalencia del síndrome del impostor, de caramba, me falta, yo no sé cómo he llegado acá, soy lo máximo, inimpagable. Y te mueves en ese círculo y hay que tener en esos diferentes puntos y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que cuidarse del ego. El otro día hablaba con alguien, es interesante la diferencia de visiones, todas respetables, claramente, pero muy diferente a la mía, ¿no? Yo cuanto más viejo me he ido haciendo, o más grande me he ido haciendo, o más he crecido profesionalmente, en edad, en vida, más experiencia he tenido, me he dado cuenta que cuando mejor me ha ido es cuando luego lo he dejado de lado, cuando he tenido los pantalones de sentarme a escuchar lo que la gente que tengo alrededor me dice, ¿no? En contraposición con lo que me decía esta persona, una persona
que está empezando sus 50, que compartía que a partir de los 50 su hígado se había empoderado, ¿no? Y que eso le funcionaba mejor. Entonces me pareció bien interesante la diferencia de perspectivas, y al final lo que concluyo con eso es que no hay una receta para cada uno, ¿no? Yo creo que los procesos de evolución son distintos para cada persona y llegan distinto en diferentes momentos de la vida partiendo de lo que te toca vivir. Sí, la verdad que comparto totalmente, creo que es un proceso y creo que a todos nos llega, ¿no? Yo creo que hay muchos avisos que te hacen sentir a toda persona, mensajes que te llegan, que te dan luces que tienes que generar un cambio o ir avanzando, adaptándote, pero muchas veces las personas no lo queremos tomar, ¿no? O no nos damos cuenta de esas señales, ¿no? Y depende de cada uno y no es bueno ni malo, simplemente cada uno tiene su camino y su proceso, ¿no? Yo creo que hay algo muy grande, que es que a veces no queremos ver las señales porque sabemos que si las vemos tenemos que tomar acción. Y eso nos da miedo, ¿no? El miedo es complicado, el miedo nos debe equivocar, ¿no? Uh-huh. Es complejo. Y por eso nosotros en las compañías, cuando nosotros estamos manejando procesos de cambio, lo primero que tú tienes que hacer es tener una estrategia clara, comunicar esa estrategia y comunicarla abiertamente, de manera transparente, ¿no? Porque en el momento que tú te empiezas a manejar un proceso de cambio desde el oscurantismo, de que me cierro la puerta, que no comparto, que no cuento la visión, que la gente no sabe hacia dónde vamos, empieza el miedo. Uh-huh. La gente se desengancha, empieza la deserción, hacen la chamba por cumplir. Y tú necesitas que la gente venga a hacer la chamba con convicción, con amor, con ganas, realmente comprometida con el cambio que tú quieres lograr. Entonces, miedo no puede haber. Tiene que haber seguridad de que todo va a estar bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir en cada espacio que nos toca. Bueno, el miedo es algo muy grande, ¿no? En realidad está en todo ámbito. Hablamos un poco también, relacionando un poco el ego, el miedo, ¿no? Que mientras más ego, la gente al final tiene más miedo porque siente que tiene mucho que perder, ¿no? Inclusive hablando acá, antes del hacer este podcast era, oye, podemos conversar horas, pero ya estar al frente de la cámara es porque de pronto los van a ver, ¿no? Y qué van a opinar. Y como tú dices, este rol de hablar un poco de ser líderes y que mucha gente te ve como un líder, un referente, y es esa imagen que a veces no quieres perder o más que nada esperan de ti, ¿no? Y en verdad somos seres humanos, ¿no? Y te puedes equivocar y si tienes ansiedades, tienes miedos y todo, ¿no? Al final todos tenemos ese reto de tener ese manejo de emociones, ese autodominio, autoconocimiento, que es un proceso, ¿no? De autoconocerse y tener herramientas para manejarlo, ¿no? Y poder, con esa seguridad que tú dices y generar ese autoestima que no dependa de lo externo ni nada, tú poderle seguridad también a tu equipo y a la compañía donde vas a impactar, ¿no? Entonces, alineado a eso, cuéntame un poco cuáles han sido las estrategias que tú has usado que te han generado mayor impacto en las empresas que has estado. Un poco lo que hablábamos esta mañana en el otro espacio también, Franco, ¿no? No hay una, creo yo que no hay una receta de que uno siga 7 pasos y las cosas estén hechas. Me parece que los procesos de cambio, los procesos de transformación, sí tienen que tener una base, que de nuevo, regresando a lo que hablábamos hace un ratito, era las condiciones higiénicas dentro de las organizaciones. Hay que tener claridad, hay que tener norte, pero hay que irlos adaptando conforme las cosas van evolucionando, ¿ya? Entonces, si me preguntas si hay una estrategia, la estrategia es integral, o sea, y parte de comunicar la visión y hacia dónde tienes que ir. Tiene que haber conexión genuina y transparente. El sponsor de este cambio, el motor de la transformación y el cambio, tiene que tener credibilidad, tiene que ser coherente. O sea, yo no puedo decir, a partir del lunes vamos a trabajar nunca más híbrido, Uh-huh. de lunes a viernes de 8 a 6, y yo que estoy empujando ese cambio, venir 3 veces por semana. Claro, es coherente, ¿no? Hay que ser coherente, exactamente, hay que ser coherente. Yo creo que esa es la clave. Manejar el proceso de cambio con humildad, y con esto lo que quiero decir es que a veces metemos la pata y hay que retroceder, y no pasa nada porque haya que retroceder. Uh-huh. Correcto. O sea, retrocedes y das el paso más fuerte y en la dirección que la tengas que dar.
Pero cuando tú no tienes los pantalones de retroceder y decir, caramba, tengo que parar, tengo que reevaluar, tengo que nutrirme de lo que el resto de la gente está viendo, que no lo estoy viendo yo, porque no lo vi, pero el resto lo está viendo, por eso es que este cambio no está avanzando, por eso es que esta transformación no se da. Yo tengo que sentarme a escuchar, tengo que tener los pantalones muy bien puestos para poder tomar, recalcular y redirigir, ¿no? Ujú. Y es interesante, acabo de usar la palabra redirigir, y sí, rediriges la dirección, pero tu rol como líder no es el de dirigir un cambio, es el de guiarlo, es el de iluminar el camino por donde has identificado que se debe caminar para lograr el objetivo, ¿no? Correcto. Sí, comparto totalmente contigo la parte, sobre todo de que no hay fórmula exacta para hacerlo. Lo que estrategias va a depender mucho del contexto, la cultura, el momento. Depende de las compañías, ¿no? Hay compañías que todo es el número, a todo costo, ¿no? O sea, dale con todo, si no llegas al número estamos muertos. Hay compañías que el número también es importante, pero el concepto de la compañía, la cultura viva de la compañía es totalmente distinta. Ujú. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, en la compañía en la que hoy estoy, sí tenemos que hacer el número, sí tenemos que llegar al número de ventas, sí tenemos que tener el margen, sí tenemos que mover el volumen. Pero más importante que eso es vivir nuestro propósito, hacer que la gente disfrute más la Claro. vida. El consumidor con un producto de primer nivel, el trabajador con un ambiente laboral absolutamente conductivo y positivo. Y cuando tú tienes esas dos cosas, te enfocas en tu consumidor y que tenga una buena experiencia, te enfocas en tu trabajador y que tenga una buena experiencia, caramba, los procesos se vuelven más eficientes, la gente que tiene que vender sale y vende, nuestro producto está en el punto de venta, la gente lo compra y empezamos a ver los resultados en la Claro. línea final. Claro, como tú dices, al final lo importante es tener claro cuál es el propósito de la empresa, cuál es su visión, hacia dónde va y sobre eso armar la estrategia, en todo caso que te lleve al éxito, ¿no? Y un poco hablando, más a lo que hablas, mejor dicho, ¿cuáles serían las características o habilidades que debe tener una persona que lidera el cambio? Porque creo que ahí sí, ya entramos al terreno de que lo otro es más relativo, pero creo que ahí sí podemos alinear un perfil, ¿no? O sea, que justamente en base a esa realidad, que las empresas son diferentes, diferentes formas de pensar, diferentes propósitos, ¿cuáles son las habilidades principales que crees que tú que debe tener un líder del cambio? ¿Qué habilidades tiene que tener un líder del cambio? Creo que tiene que ser un gran comunicador, ¿ya? Tiene que ser un gran comunicador, tiene que ser capaz de transmitir confianza, eh, tiene que transmitir propósito, ¿no? El cambio no es el cambio por el cambio es el cambio por algo. ¿Qué quieres lograr? Y ese es el propósito que hay que tener la capacidad de transmitir. Pero más allá de eso, el líder tiene que tener, yo creo que una habilidad de la que no se habla mucho, ¿ya? Que es pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se desarrolla y se trabaja. Yes. Entonces, cuando tú estás liderando un proceso de cambio, tú tienes que lograr que la gente que te acompañe en ese proceso de transformación desarrolle su pensamiento crítico. Porque tú estás acá, pero tú no ves lo que ve toda la gente que está mirando 360 el cambio que tú estás liderando. Y ellos tienen que tener la capacidad de pensar de manera crítica para nutrirte y que tú tomes las decisiones que tienes que tomar para ajustar las direcciones en caso lo tengas que hacer. Entonces yo te diría que desarrollar el pensamiento crítico de los equipos que te acompañan en los procesos de transformación es absolutamente clave y trascendental. Entonces, hay algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, que creo que es algo básico, y no solamente para los procesos de cambio, para el liderazgo, para generar organizaciones que logran sostenerse en el tiempo, y es una gestión cultural en base a valores, Uh-huh. donde hay integridad, donde hay honestidad, donde el juego político es un juego político bien entendido, Ujú. ¿no? No este juego político mezquino que se ve en muchas Claro, organizaciones, lo que hablamos, donde, ¿no? donde uno va sembrando al otro para ver si se tropieza, entonces yo me beneficio. No, el juego político es absolutamente relevante y es muy importante en una compañía. Pero el juego político tiene que ser bien entendido. El juego político no es para manipular. El juego político es para articular que se dé la estrategia, que son cosas distintas. Es para congregar en una dirección, no para dividir equipos y generar bandos. Entonces, hay que ser muy cauto con eso. Pero de nuevo, si tú gestionas en base a honestidad, integridad, con un propósito, y articulas de una manera sabia y política, las cosas van a salir bien.
Así es, así como justo hablamos hace un rato, ¿no? De que a veces se malentiende la política en la empresa a un punto de línea delgada con ser a no ser honesto con uno mismo, ¿no? A ser hipócrita, ¿no? Que no es para nada la idea, ¿no? Y hablando de pensamiento crítico, yo estoy totalmente de acuerdo. La vez pasada me leí un libro entero que hablaba solo sobre el pensamiento crítico, ¿no? Y algo interesante que hablaba ahí es que justamente la crítica en sí no es mala. O sea, la gente dice no hay que criticar, sino hay que dar feedback y todo, pero como concepto, la crítica no nació como un tema malo. Lo que pasa es que la forma en que la gente lo dice Sí. se ve feo y no es crítica, eso es simplemente meter palo o lo que fuera, pero no es crítica. Crítica significa que tú debates porque tienes una inteligencia racional buena, o analizas lo que te están diciendo y no crees así nomás, a simple vista lo que te dicen y lo cuestionas. Y yo critico lo que tú dices en base a lo que yo sé o he leído o investigado y se ve en una crítica y no existe crítica constructiva, que también se ha creado constructiva justamente para decir como crítica es malo, se ha estigmado, tiene que ser constructiva. No existe constructiva, es crítica. La crítica es de pensamiento crítico, que es analizar algo y desglosarlo y cuestionarlo, que eso es lo que hace que algo se enriquezca y pueda evolucionar. Sí. Solo que el tema está cuando la gente de mala forma dice las cosas, que es otra cosa que no tiene nada que ver con crítica. Uy, tú sabes que me has hecho acordar algo bien interesante acá. Hablando de procesos de cambio y de diferentes visiones, ¿no? Tú hablas de crítica y que la crítica tiene esta concepción negativa y que, claro, tanta es la percepción negativa de la crítica que se ha creado el término crítica constructiva. El otro día hablaba con alguien y llamé a la conversación, la llamé una discusión, ¿no? Le digo, oye, estamos discutiendo este tema y me dice, no, pero yo no estoy discutiendo. Claro. Bueno, en verdad sí estamos discutiendo, ¿no? Estamos planteando diferentes visiones sobre un mismo punto. Uh-huh. Y una discusión no es un pleito, es justamente exponer tus visiones, exponer tu postura, lo que tú entiendes, lo que tú interpretas, lo que tú criticas, lo que tú recoges de una situación para poder discutir y crear un punto común. Eso me has hecho recordar ahora que has hablado de la crítica. Y volviendo a generar procesos de transformación y de cambio, otra cosa que es importantísima es homologar lenguaje, ¿ya? Cuando uno está en un proceso de cambio, todos tenemos que entender lo mismo por la misma palabra. Uh-huh. Cuando decimos lapicero, todos tenemos que estar en la capacidad de describir el mismo objeto. Correcto. Cuando decimos temprano, todos tenemos que saber que temprano es las 8 en punto de la mañana. No el temprano de las 9, no el temprano de las 7:30. Ninguno es bueno o malo, pero tenemos que estar alineados en los conceptos de los temas relevantes de la organización y todos tenemos que tener esa misma visión. Es parte de tu cultura, no del vecino ni nada, es como una familia, es su cultura y tú defines cómo quieres. Así es. Y en base a eso se manejan las cosas, ¿no? Y lo que es clave es que todos entendamos lo mismo por todos. Correcto. O sea, la honestidad, si nosotros vamos a trabajar juntos en un proyecto de transformación, tiene que significar lo mismo y tiene que tener la misma relevancia para ti y para mí. Si no, difícilmente vamos a poder trabajar juntos. Y un poco hablando de eso, la resistencia al cambio, ¿cómo la manejas? ¿Comunicación igual? O alguna clave que tú creas que haya para manejar la resistencia en sí? Porque hay mucha gente que no está de acuerdo, que no cree en lo que se está haciendo. Por eso hoy vimos en la mañana también en el evento que estuvimos que hay estudios de todo tipo. Cada vez leo estadísticas diferentes, pero todas dan a entender que el mayor porcentaje de gente en una empresa no está comprometida. Y tiene que ver con que no está convencida. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, la gente, de hecho, volviendo a lo que hablábamos en la mañana, yo a la hora que preparaba un poco el panel de la mañana, que hablaba sobre el engagement y el compromiso que tiene la gente de las organizaciones, no podía dejar de pensar, y me voy a salir de aquí totalmente del tema de recursos humanos y transformación de organizaciones, no podía dejar de pensar en el compromiso que tenemos los peruanos con nuestro país, ¿no? Yo desde que convocaron elecciones estoy dándole vueltas, ¿no? Trun, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? 10, 20, 30, no sé, creo que estamos en 40 candidatos. ¿Por qué tenemos 40 candidatos? Porque todos creemos, o todos los candidatos, o todos pensamos que tenemos que llegar a un lugar para servirnos, ¿no? O sea, no hay un proyecto país, no hay un proyecto Perú, no hay... Y un poco lo que hablaba en la mañana es,
Cuando nosotros lideramos dentro de las organizaciones, nosotros tenemos que lograr que haya un proyecto en la organización tan potente, un propósito tan fuerte, tan bien comunicado, que logremos que la gente enganche. Y tenemos que irradiar eso a las instituciones del país. O sea, yo creo que en el momento que nosotros como empresa privada nos tomemos nuestra chamba en serio, de hacer que la gente venga a trabajar con compromiso, por convicción, porque lo disfruta, porque quiere, porque sabe que si lo hace bien y con ganas le va a cambiar la vida, que ahí tenemos que entrar de nuevo a cubrir los temas higiénicos, tener una buena administración salarial, buenas relaciones laborales, etc. O sea, tienes que hacer la vuelta completa. Pero para hacer esa chamba hay que tomársela en serio. Así es. Y creo que eso es lo que nosotros, cuando queremos gestionar cambios, tenemos que lograr que la gente se la tome en serio. ¿Ya? Y tu pregunta fue específicamente la resistencia al cambio. Y creo que podemos regresar a lo que hablábamos más temprano. La resistencia al cambio es miedo. Miedo a que me voy a quedar sin chamba, que me van a pagar menos. El otro día hablábamos de inteligencia artificial en otro foro. Me van a reemplazar. No, no me van a reemplazar. Me van a reemplazar en la medida que yo no me adapte. Pero no me van a reemplazar porque hay una inteligencia artificial. Me van a reemplazar porque yo no me supe adaptar. Entonces, ¿cómo genero que no le tengas miedo a la inteligencia artificial? Te capacito en inteligencia artificial. Te muestro que es una manera de que hagas tu trabajo mejor, de manera más eficiente, de que puedes enfocarte en cosas que realmente agreguen valor en una organización más que tareas transaccionales. Hay que enseñar el camino. Pero para enseñar el camino, retrocedamos de nuevo a lo que hablábamos en la mañana, tú tienes que conocerte. O sea, yo no puedo salir, yo no puedo llegar a mi chamba y decirle a mi gente, hay que ser de determinada forma, si yo no he recorrido ese camino, si yo no he trabajado en mí, si yo no he desarrollado la empatía, si yo no he trabajado el pensamiento crítico, y no te digo que lo haga bien, pero que trate, hermano. Así es. Yo creo que ahí está la clave. Resistencia al cambio, seguridad. ¿Seguridad cómo? Seguridad psicológica, muy buena comunicación, y que la gente sepa que el cambio es bueno. Y el cambio siempre es bueno. Y hay gente que te dice, no, ¿cómo va a ser bueno si ese cambio le generó que se quede sin chamba? Sí, pero le generó que se quede sin chamba y de repente se volvió un emprendedor que después se volvió... Claro, se saca de zona de conforme, ¿no? Crisis genera oportunidad y oportunidad genera crisis, ¿no? Así es. Es un dicho que yo uso mucho, creo que te genera aprendizaje. Y también creo que respondiste un poco de la pregunta que te iba a hacer sobre qué papel juega la innovación y la tecnología en todo esto, ¿no? Pero si quieres complementarlo con algo más, hablaste un poco de cómo adaptarse a la inteligencia artificial, hablábamos, no sé si algo más quieras comentarnos sobre ese tema. Mira, la innovación, al igual que el pensamiento crítico, hay que desarrollarla. Es un proceso, ¿no? Para que haya innovación, al igual que para que haya pensamiento crítico, tiene que haber un ambiente de confianza, tiene que haber un ambiente de seguridad, tiene que haber lo que se ha puesto de moda, que ahora le llaman seguridad psicológica dentro de las organizaciones. O sea, en el momento que tú sientes que no, o sea, no sé, digamos que estamos teniendo una conversación sobre un tema y tú me dices que no te gusta que yo te contradiga, difícilmente vamos a poder construir juntos. Pero si por el lado opuesto, cuando estamos discutiendo un tema, tú recibes la contradicción de buena forma y la capitalizas y entiendes los puntos por los que viene la contradicción, probablemente el resultado sea mucho mejor, ¿no? Probablemente no, estoy seguro que el resultado va a ser mucho mejor. Pero de nuevo, la innovación es parte de un proceso, la innovación no es innovación por innovación, la innovación es innovar para, no es innovar por innovar, es innovar para ser la compañía de consumo masivo más respetada y valorada de Perú, es innovar para ofrecer un Chocman de mejor calidad a nuestro consumidor, es innovar para que nuestros productos estén en cada una de las bodegas de nuestro país en todo momento para ser el producto de elección. Entonces, la innovación es para algo, no es innovación por innovación. Ok, y para ir cerrando, Francisco, porque el tiempo siempre es un poco... Cruel. Sí. Hemos hablado horas. Hemos venido hablando, estuvimos una hora de la mañana, hemos conversado y se puede hablar mucho, nos apasiona el tema de personas. ¿Qué le aconsejarías a una persona que quiera liderar el cambio, no? Claro, como te dicen, nadie daña la verdad. No digo que tú no debes ser el gurú, yo lo sé. Nada, para nada. ¿No?
Pero hay gente joven que de pronto recién está asumiendo un cargo donde puede impactar. En verdad todos podemos impactar en algo. En general, en cualquier rol, hablamos en la mañana también que a veces se espera mucho del líder, pero en realidad pues, todos podemos generar cambio, ¿no? O sea, la suma de cada uno desde su rol puede impactar, ¿no? Y yo creo que esto es un punto clave, ¿no? Justamente por eso existen todas las posiciones que existen en las organizaciones, porque todas son importantes, porque si no ya las hubiéramos optimizado, como dice, ¿no? Todas las funciones cumplen un rol y desde todas las funciones se puede liderar. Lo que dices comunica y lo que no dices también comunica. Entonces, tienes que pensar bien tu discurso, ¿no? ¿Qué le diría a alguien que tiene que liderar un proceso de transformación? Yo creo que lo primero es tener a las personas al centro, ¿no? El proceso de transformación se va a dar en la medida que las personas que trabajan contigo te acompañen en ese proceso. Entonces tú tienes que pensar que tu proceso esté diseñado para que lo gestionen las personas con las que trabajas. Esas personas tienen que comprar el porqué, qué están construyendo, hacia dónde van. Tienes que ofrecer seguridad psicológica, tener los pantalones de sentarte con alguien que te diga lo que estás diciendo no sirve, hermano. Y tomarlo bien, ¿ya? Claro, todos en la cultura peruana muy paternalista, muy colectivista, donde la gente no, también el otro extremo, que no le puede decir nada a nadie porque se ofende, Se ¿no? ofenden, Hay que pues. ser asertivo, pero claro, pero hay que decir las cosas, ¿no? Es lo que es, pues, ¿no? Es lo que es. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El poder conversar abiertamente de los temas, eh, generar un espacio donde porque dices una idea distinta a la que plantea el resto de la mesa no genere represalias. Eh, Hay que ser bien cauto con eso, en esa parte. Pero más allá de eso, cuando tú tienes que, creo que la principal parte para liderar procesos en las compañías o cambios es conocerse uno mismo, ¿no? O sea, tú tienes que conocerte uno mismo para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, dónde capitalizas, dónde necesitas ayuda. Y uno tiene que conocerse. Y cuanto antes, hablando de jóvenes, empieces ese camino de autoconocimiento, de autodesarrollo, de entender tus emociones, el por qué actuaste así, por qué actuaste así, por ahí viene. Buenísimo, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Y agregaría lo que hablamos también, y ser auténticos en ese proceso, no buscar ser otra persona que no eres, ¿no? O sea, sino tu esencia. Y Francisco, para cerrar, estamos haciendo ahora un tema que hacemos las preguntas de un invitado hacia el siguiente invitado. ¿Qué le preguntarías tú a nuestro siguiente invitado? Le preguntaría, ¿cuál es la situación más difícil que le ha tocado enfrentar como líder? Y cómo eso ha generado un cambio en su estilo de liderazgo. Cómo reformuló la forma en la que aproxima las cosas. Cómo lo incorporó en ser una mejor persona o un mejor profesional. Buenísima pregunta. Y creo que tú tienes tu respuesta y yo también tengo la mía. Creo que cualquiera lo haría reflexionar, porque sí tenemos, de hecho que siempre nos ha pasado como líderes que en algún momento algo pasa que te hace repensar de cómo estás liderando. Así es. Buena pregunta. Así es. Francisco, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, compadre.